Muy bien, muchachos, ahora vamos a trabajar el tema del Imperio Carolingio. Debemos acordarnos que el Imperio Carolingio fue el intento de restaurar la unidad del Imperio Romano en la Edad Media. Y todo esto bajo la tutela del cristianismo. Y el Imperio Carolingio justamente surgió de la alianza entre el reino franco, ¿no?, con la Iglesia Católica. El Papa hizo una alianza con el rey de los francos para restaurar la unidad del Imperio Romano. Muy bien. O sea, el poder cultural de la Iglesia Católica junto con el poder militar de los francos van a dar origen al llamado Imperio Carolingio. ¿Ya? Profesor, o sea, ¿en qué contexto va a aparecer el Imperio Carolingio? Nos ubicamos jóvenes más o menos pues en el siglo VIII. Para hablar de los orígenes del Imperio Carolingio hay que ubicarnos en el siglo VIII después de Cristo. ¿Qué ocurría en Europa, jóvenes? Acuérdate que Europa cristiana estaba siendo amenazada por el avance de los árabes. Los árabes se habían metido a España en el año 711, derrotando al último rey visigodo llamado Don Rodrigo. Deben acordarse que Don Rodrigo fue abandonado por sus guerreros, por sus nobles. Estos nobles visigodos, muchos de ellos apoyaron a los árabes, de ahí que los árabes tuvieran fácil, de alguna manera, la conquista de España. Ese árabe llamado Tarik vence a Don Rodrigo en la batalla de Guadalete, año 711. Pero hay un pequeño detalle, los árabes también difundían ellos su religión, y su religión era el Islam, ellos son musulmanes, ellos iban convirtiendo las iglesias cristianas en templos musulmanes, en mezquitas. Entonces, entonces para evitar que los musulmanes árabes sigan avanzando en Europa, el Papa va a buscar una alianza con los francos, ¿no? ¿Por qué? Si, claro, luego de España, justamente luego de España, atraviesa los Pirineos y llegas a Francia. Entonces, para contener el avance de los árabes, de los musulmanes, el Papa va a buscar una alianza con el rey de los francos. Pero acuérdate que en esta época el rey de los francos era un huevo frito. El rey de los francos pertenecía a la dinastía merovingia, deben acordarse. Y estos merovingios eran conocidos como los reyes holgazanes. Holgazanes, como ustedes comprenderán, ¿no? Estos reyes holgazanes no tenían autoridad, no tenían poder, habían perdido, eran despojados de todo poder. ¿Ya? El poder en Francia lo tenía el mayordomo, y el mayordomo del rey de los merovingios famoso se llamaba, acá está su nombre, Carlos Martel. Su nombre era Carlos de Geristal, todo el mundo le decía Martel porque el tipo, mira, andaba con un martillazo, hacía recordar a Thor, el dios del trueno. Ese era Carlos Martel. Y este señor, ¿qué es lo que hace? Él va a detener el avance musulmán árabe en Europa. ¿Dónde? Justamente, mira, en la batalla de Poitiers. Y para lograrlo, lo primero que tenía que hacer Carlos Martel era someter a disciplina a la nobleza feudal. Eso tenía que hacerlo. Por eso que a los nobles feudales los reunió en una asamblea y les dio pues una carajeada, los puso en su sitio para, digamos, de esa manera unificar el ejército y derrotar a los musulmanes árabes. Carlos Martel los detiene, los árabes son derrotados en la batalla de Poitiers, año 732. Se detuvo el avance árabe musulmán en Europa. Ahora, el hijo de Carlos Martel era justamente este señor llamado Pipino el Breve. Le decían Pipino el Breve porque el tipo era pequeño, era chiquito, cuarto de pollo, ¿no? Ese era Pipino el Breve. Y lo que hace este chiquito, ¿no? Dicen, las leyendas cuentan que este señor con sus propias manos estranguló un león. Pero en su caso, ¿qué será un león? Pues imagínate un gato de techo. Pero esas eran las leyendas. Y ahora, Pipino el Breve, ¿qué es lo que hace? Le quita la corona al último rey holgazán llamado Childerico III y posteriormente va a fundar la dinastía carolingia. Oye, profe, pero Pipino el Breve ha usurpado la corona. El rey de Francia será todo el holgazán que tú quieras, pero es el rey y nadie tiene derecho a quitarle la corona. Eso es verdad, pero en este asunto interviene el Papa. El Papa Zacarías dijo que está bien. El Papa dijo, está bien
que Pipino lleve la corona. El Papa dijo, además, he tenido un sueño, he soñado con Pipino, el breve, y Dios me ha dicho que está bien, que Pipino lleve la corona. Entonces, palabra del Papa, solamente quedaba decir amén. Entonces el Papa con su sueño justificó la coronación de Pipín el Breve, el cual funda la dinastía, Pipín el Breve, la dinastía carolingia en honor a su padre Carlos. Pipín el Breve le dijo, en agradecimiento, le dijo al Papa, esto no se va a quedar así, yo te voy a dar tu premio. Y Pipino le dio al Papa, Pipino le dio al Papa tierras, porque acuérdate que estos germanos premian con tierras a sus amigos, a sus aliados. Entonces Pipino el Breve le reconoció al Papa las tierras que tenía la iglesia aquí en Italia, los llamados, mira, los llamados estados pontificios, ¿no? Ahí está ahí se está formando la alianza, ¿ya? Ahora, señores, hijo de Pipino el Breve, observa, es Carlomagno, Carlos el Grande. Igualmente, Carlomagno, este señor también se va a ganar el favor del Papa, ¿no? Acuérdate que el Papa Adriano, luego el Papa León III, estaba siendo amenazado por un pueblo que eran los lombardos, pero dicen que Carlomagno lo protegió. Carlomagno lo protegió, razón por la cual aquí el Papa va a invitar a Carlomagno a pasar la Nochebuena, o sea, la Navidad. La Navidad del año 800, el Papa la pasó con Carlomagno. Ahí, y en plena misa, dicen algunos en la misa del gallo, el Papa le colocó a Carlomagno una corona, lo coronó sacro emperador. O sea, y es ahí cuando va a surgir, jóvenes, el llamado Imperio Carolingio. Como te dije, por un lado, el poder militar, el poder cultural de la Iglesia Católica, junto con el poder militar de los francos, va a dar origen al Imperio Carolingio, en la alianza entre el Papa y Carlomagno. Muy bien, Carlomagno, muchachos, va a emprender una serie de conquistas militares. Ya sus guerras van a favorecer sobre todo a los aristócratas, las conquistas militares. Por ejemplo, le hicieron la guerra a los lombardos aquí en el norte de Italia. Derrotó al rey Desiderio en la batalla de Pavia. El rey Desiderio fue encerrado en un convento, imagínate, como muerte en vida. Luego, Carlomagno también, jóvenes, le va a hacer la guerra a los sajones. Los sajones eran los germanos que se resistían a aceptar el cristianismo. Entonces Carlomagno hizo una campaña de evangelización, pero por medio de la guerra. Le hizo la guerra a los sajones, derrotando a su rey Widiquín. ¿Ya? Muy bien. Entonces, pero a Carlomagno le va a salir el tiro por la culata cuando observa intente invadir España. Le salió el tiro por la culata porque su ejército fue derrotado en la batalla de Roncesvalles. En esta batalla, acuérdate que muere su sobrino, aquí tú lo ves, el duque de Bretaña, el Rolando Roldán. Y en honor a Roldán se elaboró un cantar de gesta famoso, el cantar de Roldán. Señores, no se puede negar que Carlomagno tenía su vieja, o sea, la vieja costumbre de premiar con tierras el servicio militar, no premiar con tierras a sus mejores guerreros. Carlomagno va a repartir feudos, pero esos feudos que Carlomagno reparte les va a dar jerarquía, ¿no? Carlomagno va a desarrollar su administración y a estos administradores les va a repartir tierras, feudos. Por ejemplo, tenemos al duque. El duque era un funcionario que administraba el ducado, una gran extensión feudal. Tenemos al conde, otro funcionario que administraba el condado. Y tenemos al marqués. El marqués era el que administraba las marcas. La marca era la frontera del imperio para contener las invasiones, como Dinamarca o la marca danesa, ¿no? Etcétera. Ahí están las marcas. Pero hay un detalle. Carlomagno a estos nobles feudales, a estos funcionarios, los controlaba como enviando inspectores llamados los Michi Dominici. Supervisaban a la burocracia, enviaban su informe al emperador, eran los ojos y oídos del emperador. Carlomagno controlaba a los nobles con los Michi Dominici. Carlomagno, jóvenes, este señor no sabía leer ni escribir, pero sí sabía dictar, por eso que dictaba leyes. A las leyes de Carlomagno se les llama capitulares, las leyes que se dictaban en los llamados Campos de Mayo. ¿Qué más? Carlomagno, acuérdate que este señor, a pesar de pertenecer a una tradición guerrera, ¿no? Él va a impulsar la educación. Carlomagno, claro, Carlomagno no sabía escribir. Dicen que tenía la mano demasiado entumecida de tanto empuñar su armamento, la mano ya la tenía callosa y por eso que cada vez que agarraba la pluma la rompía.
Por eso que este señor, para superar ese problema que tenía la nobleza, va a comenzar a educarla, ¿no? La educación, también para difundir el cristianismo. Ya se van a crear escuelas, las escuelas palatinas para los nobles, escuelas conventuales para la iglesia, el clero, y las escuelas parroquiales para el pueblo. En las escuelas palatinas y las conventuales se enseñaban las llamadas siete artes liberales, el trivium y el quadrivium. El trivium son los cursos de letras, gramática, retórica, dialéctica, y el quadrivium son los cursos de matemáticas, aritmética, geometría, astronomía y música. No olvidar que Carlomagno le encarga la labor educativa a la Iglesia Católica, impone el uso del latín. No olvidar también, muchachos, que Carlomagno establece una capital entre Francia y Alemania. Su capital era Aquisgrán, ¿ya? Pero lamentablemente, jóvenes, Carlomagno muere. A su muerte asume el gobierno su hijo Luis el Piadoso, otros le llaman Ludovico Pío. Este Luis el Piadoso resultó ser impotente para controlar a los nobles feudales, a sus hijos, los cuales se reparten el imperio. Los nietos de Carlomagno se pelean y se reparten el imperio firmando el Tratado de Verdún. Este tratado provoca la desintegración del imperio carolingio. El nieto de Carlomagno, Luis el Germánico, se va a agarrar justamente parte de Alemania. El otro, Lotario se va a agarrar parte de Italia y un poquito de Alemania y Francia. ¿Ya? Lotario todavía conservaba el título imperial, todavía le decían emperador, pero nadie le hacía caso. Y por último tenemos a Carlos el Calvo, el cual se va a agarrar, observa, Carlos el Calvo se va a agarrar Francia. Entonces, al desmembrarse el imperio carolingio, desaparece en Europa el poder central, por lo tanto ya nadie controla a los nobles feudales y por lo tanto el feudalismo comienza a desarrollarse. Y a eso súmale, ya no había gobierno fuerte, los invasores avanzan en Francia, en Alemania, y ese clima de inseguridad también va a fortalecer las relaciones feudales y vasalláticas, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver, jóvenes, con la caída del Imperio Carolingio, con el tema de los carolingios. Espero que les haya gustado, muchachos. Muy bien.